Muy bienvenidos nuevamente a nuestro programa Grandes Interrogantes, en donde cubrimos todas estas grandes dudas emergentes de carácter geopolítico, histórico, económico y todo a luz de la Biblia. Hoy tenemos con nosotros nuevamente al doctor Armando Alducin, quien estará impartiendo un tema muy interesante y muy relevante a nuestros tiempos sobre los gobiernos, las guerras y la Biblia. No cabe duda que desde Caín mató a su hermano Abel, la historia humana ha sido manchada de guerras a través de todas las generaciones. Y bien, veamos lo que la Biblia nos va a revelar de esta situación tan irrazonable del ser humano, que para ello tenemos aquí con nosotros al doctor Armando Alducin, quien estará aclarando algunas preguntas. Doctor, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Salem. Me da mucho gusto estar en este programa sobre las grandes interrogantes. Y estamos cubriendo a través de esta serie, para que todo el público pueda estar enterado, respuestas acerca de tantos problemas que existen en la humanidad y que si los buscamos fuera de la revelación bíblica no los vamos a encontrar. Así que es maravilloso que podamos llevar a cabo este tipo de programas que va a informarle a la gente y sobre todo va a revelarle cosas que tal vez la mayor parte de las veces estaba escondida para la mayoría del público. Además de que en este programa vamos a tratar cosas muy relevantes con los acontecimientos que tenemos alrededor. Claro, y para darle comienzo a esta entrevista, quisiera que empezáramos con algunos antecedentes. ¿Podrías decirnos un poquito sobre desde cuándo empezaron los gobiernos? Claro que sí. Bueno, como decíamos a todo el público que nos hace el favor de ver este programa y escuchar este programa, tenemos nosotros el libro más antiguo de la humanidad, que es la Biblia, donde encontramos los registros más antiguos de historia, de geografía, de antropología, de geografía y de cualquier otra disciplina académica que podamos nosotros escudriñar o tratar de buscar. Y en cuanto al origen de los gobiernos, Salem, encontramos en la Biblia que después del diluvio universal, cuando Dios tuvo que sepultar a la humanidad entera, salvo 8 personas que fueron Noé, su esposa, los 3 hijos de Noé y sus 3 esposas de los 3 hijos, fueron los únicos sobrevivientes. Y de ahí en adelante, Dios tiene que establecer una forma de gobierno, que significa una forma en la que tenía que haber una autoridad para detener la maldad del ser humano. Vemos que el diluvio terminó porque la civilización antigua, antes de Noé, se corrompió completamente. Dice la Biblia que estaba la tierra llena de violencia y de perversiones y degeneraciones morales. Dios tenía que borrar esa civilización. Entonces, en el capítulo 9 del Génesis, la Biblia nos muestra el origen de los gobiernos y el establecimiento de los gobiernos y de la autoridad, que es importante porque los gobiernos existen. Y dice así: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. A partir del diluvio hasta nuestros días, Dios establece los gobiernos como un freno, como una manera de poder detener, repito y enfatizo, la maldad del ser humano. El ser humano necesita, por la naturaleza con la cual nosotros hemos heredado, que la Biblia le llama el pecado, necesita tener restricciones, necesita tener fundamentos para que no pueda irse más allá de aquello de lo que nos es permitido. Entonces, imaginemos una ciudad donde no hay semáforos, donde no hay policía, donde no hay ningún tipo de restricción. Sería una anarquía. Acabaríamos verdaderamente destruyéndonos unos a otros. Entonces, por causa de la naturaleza humana, de la pecaminosidad, de la autodestructividad que traemos cada uno de nosotros, Dios tuvo que establecer los gobiernos. Entonces, esta es la razón, Salem, por la cual hay policía, por la cual hay cárceles, por la cual hay un ejército en todas las naciones, porque el ser humano es autodestructivo, es violento y es anarquista también. Entonces, esta es la razón por la cual Dios tuvo que establecer los gobiernos y existen desde los tiempos después del diluvio, para hacer de una forma más clara. Y vemos nosotros en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, de qué forma el profeta Daniel, en el capítulo 2, versículo 19 en adelante, le revela al rey Nabucodonosor de qué forma Dios está
controlando, está vigilando, está supervisando los gobiernos. Esto no significa de que podamos decir, bueno, ¿por qué permitió Dios a Hitler? ¿O por qué permitió Dios a un Stalin o a un Saddam Hussein? Son preguntas muy válidas que tenemos que contestar. Y Daniel, cuando Dios le revela el secreto de una visión que tuvo el rey Nabucodonosor, nos orienta con estas palabras de tanta sabiduría. Y dice así: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo, y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Es Dios el que pone y el que quita. Da la sabiduría a los sabios y el conocimiento a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. ¿Qué nos da a entender esto, Daniel, para concretar y ser más objetivos en tu pregunta? Realmente Dios ha puesto los gobiernos y ha permitido que muchos gobiernos se excedan en su autoridad. Pero esta es la razón por la cual viene un juicio. Entonces Dios va a juzgar a los gobernantes de acuerdo a la autoridad y al abuso de la autoridad que ellos tuvieron. Ahora, imaginémonos que Dios detuviera todo el mal en el universo, ¿no? o en el mundo, que en lugar de que un camión se eche para atrás y atropelle a una persona, lo detenga Dios y no mate a nadie. En lugar de que una guerra nadie muera, Dios detenga las balas para que nadie se muera. Dios ha dado libertad al ser humano, y esta es la libertad por la cual todos nosotros somos responsables. Claro, y de todos los sistemas de gobierno políticos que rigen nuestra vida social y política, ¿cuál podemos decir, doctor, que se considera el mejor sistema? Bueno, realmente Dios en la Biblia no determina ni nos revela ningún sistema de gobierno, porque todo el Antiguo Testamento fue gobernado por una teocracia. ¿Qué significa esto? Que Dios quería Él gobernar sobre el pueblo de Israel, que fue el primer pueblo a quien Dios le dio las leyes civiles, las leyes de la pureza, las leyes morales, para que ellos la heredaran a todos nosotros. Entonces, de alguna manera, Israel ha sido una bendición para las naciones, como Dios le dijo a Abraham en el capítulo 12 del Génesis: tú serás bendición a todas las naciones. Pero Dios no ha determinado, después de la teocracia, que termina en el primer libro de Samuel, capítulo 8, cuando se revela el pueblo y le viene el profeta a decir a Dios: oye, no quieren que tú gobiernes, quieren ellos poner un gobernante. Y de ahí en adelante Dios les da al rey Saúl. Entonces vemos que del rey Saúl a nuestros días, Dios permite que los gobiernos comiencen a determinar cada uno el sistema que quieran realmente desarrollar. Ahora, entre todos los gobiernos, para ser un poco más actuales o más contemporáneos, en el siglo XX llegamos al primer siglo donde cambian las monarquías y cambian algunas dictaduras. Antes del siglo XX, el mundo ha sido gobernado por reyes, por monarquías, por algunas dictaduras también. Pero en el siglo XX acaba el Imperio Otomano derrotado, la Primera Guerra Mundial, y por primera vez se introduce en los sistemas de gobierno una ideología que en toda la historia no había sido introducida. ¿Cuál es esta? El comunismo. En 1917 vino una revolución en Rusia, la revolución bolchevique, que termina con todos los zares. Nicolás II matan a él, su esposa y a todos sus hijos, y Nikolai Lenin comienza a proclamar la ideología que Marx planteó aproximadamente 70, 80 años de Lenin en su libro El Capital. Y Marx estaba diciendo en este libro que la mejor forma de gobernar es cuando el capitalismo es hecho a un lado y la economía es la que tiene que ser gobernada o tiene que ser controlada por la clase no proletariada, sino por la burguesía, y la lucha de clases es el problema de la sociedad. Entonces Lenin lleva a la práctica lo que Marx había establecido de una forma nada más escrita, y vemos que el comunismo perdura durante casi 70 años, de 1917 al 20 hasta 1991,
cuando viene la caída de la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Soviéticas, y viene entonces la Guerra Fría. Pero la Guerra Fría, que termina claramente con la revolución del comunismo, vemos que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ganó la guerra. Entonces se introdujo el capitalismo y el Estado del Derecho para que los gobernantes pudieran seguir el ejemplo o el modelo de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces todo el siglo XX, la mayor parte de las naciones dijeron Estados Unidos es el modelo a seguir y comenzaron a seguir el modelo del capitalismo, porque es hasta este momento el sistema de gobierno que más funcionó. Pero al llegar al siglo XXI se vuelve otra vez a regresar con la caída del comunismo. Putin levanta otra vez el comunismo y se está estableciendo el comunismo por todos lados. Entonces, los cristianos tenemos que someternos a nuestros gobernantes, que lo vamos a ver más adelante, pero no hay un sistema de gobierno que la Biblia pueda realmente decir que es el mejor. ¿Por qué? Porque no es ni tampoco las monarquías, ni las dictaduras, ni el comunismo, ni el capitalismo, ni las democracias. Ningún sistema de gobierno humano es perfecto. Entonces, por esta imperfección que hablamos al principio que tenemos, Dios no puede recomendar ningún sistema. Entonces, tenemos simplemente los cristianos que someternos al sistema de gobierno donde cada uno de nosotros estamos viviendo de la forma que vamos a abordar más adelante para poder agradar a Dios. Claro, doctor, me parece muy interesante también la mezcla que existe hoy en día, por ejemplo, como tenemos a China, que ya es un régimen comunista capitalista, así como el socialismo democrático en varios países nórdicos, como lo intentaron adaptar en muchos países en Latinoamérica de una manera fallida, que por cierto existe una tendencia hoy en día de adoptar este modelo en muchos países incluso Estados Unidos, de parte de muchos líderes políticos. ¿Cómo es que pueden estos sistemas políticos y económicos coexistir? Bueno, precisamente porque hemos llegado a un punto en la historia, Salem, en la que ningún sistema ha funcionado. Repito, de la Segunda Guerra Mundial hasta el finales del siglo XX, se siguió el modelo capitalista de los Estados Unidos y nos dimos cuenta que ahorita y la democracia, y ahorita en el siglo XXI, la democracia es una fanfarronada, es una pavada, como dicen en Argentina, ¿verdad? Es una farsa, porque todos los gobiernos que actualmente se autodenominan democráticos, realmente no son democráticos. Hay un robo de votos impresionante. La democracia verdadera es demos pueblo, kratos, gobierno, el pueblo gobierna, el pueblo debe gobernar al gobierno y no el gobierno al pueblo, y no ha funcionado. Entonces todos los gobiernos ante nuestros ojos se están derribando. Entonces ahora vemos el absurdo en China que acabas de mencionar. ¿Cómo puede un gobierno comunista ser al mismo tiempo capitalista o democrático? No, es absurdo. Entonces hay una mezcla ahorita, una ensalada verdaderamente de sistemas y de ideologías, porque ninguno ha funcionado, desgraciadamente, insisto, por la característica que tenemos nosotros hereditaria de la imperfección humana. Sí, estoy muy de acuerdo. Y volviendo un poquito a nuestro tema central, ¿qué nos dice la Biblia al respecto de obedecer a nuestras autoridades? ¿Nosotros como cristianos debemos siempre obedecer a nuestro gobierno? Hay un pasaje muy importante en el libro de Romanos que el apóstol Pablo escribió hace 2000 años, que nos da muchísima luz acerca de la importancia de la obediencia a las autoridades y de la obligación que las autoridades tienen para con nosotros los ciudadanos. Y dice así Romanos 13, versículos del 1 al 4. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone o resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, o sea, los gobernantes, no están para infundir el temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Los gobernantes son servidores de Dios y vengadores para castigar
al que hace lo malo. Veamos los principios tan interesantes que está vertiendo el Espíritu Santo en este pasaje. En primer lugar, lo que iniciamos al principio de nuestra entrevista, debemos someternos a las autoridades porque las autoridades han sido establecidas por Dios. Ya vimos por qué Dios tuvo que establecer una autoridad, o sea, los gobiernos, porque somos anárquicos por naturaleza y queremos rebelarnos ante todo, entonces tiene que haber a fuerza policía, tiene que haber el uso de la fuerza, desgraciadamente, que muchas veces la policía, el ejército tiene que usar por la pecaminosidad y la maldad del ser humano. Entonces, en un colegio tiene que haber un director. Imaginémonos en un colegio que no haya un director o una autoridad sobre los niños. Sería, ¿verdad? Sería que Reino Aventura o Disneylandia se querían chiquitos. Entonces tiene que haber en la escuela una autoridad, tiene que haber autoridades en la universidad, tiene que haber autoridades en una fábrica, en una empresa, en una oficina, en un gobierno, en la iglesia. En todos lados encontramos autoridad. Vamos en la calle y un hombre con un uniforme de policía nos dice, párate, y al ver el uniforme nos paramos, porque ese uniforme representa autoridad. Entonces, todas las autoridades que hay en el mundo tienen el propósito de detener la maldad. Y dice más adelante que los magistrados no están para infundir el temor al que hace el bien. O sea, aquí está hablando el apóstol Pablo del Estado de Derecho. Los gobernantes no están para asustarnos ni para infundirnos miedo del gobierno, que es lo que produce un gobierno autoritario y totalitario, o los famosos gobiernos comunistas, sino que los gobernantes están puestos para protegernos a nosotros, los ciudadanos, infundir temor al malo y saber que si el malo hace algo va a ser castigado. Pero cuando en un gobierno, el gobierno no respeta el Estado de Derecho ni castiga a los malos, entonces el mal crece. Y los buenos, ¿verdad? O los ciudadanos que queremos paz, que queremos una familia, que la respeten todos, que no se metan ladrones a mi casa, que nuestros hijos puedan salir a la escuela sin ninguna amenaza, viviríamos completamente asustados, porque el gobierno no está haciendo nada. Cuando las carreteras son bloqueadas por un grupo de personas y de repente ya no puedo llegar a Acapulco porque ya la carretera federal la bloquearon y el gobierno no hace nada, son gobiernos que no pueden funcionar porque están violando la palabra de Dios. Están violando los derechos de terceras personas en lugar de proteger a los ciudadanos. Y finalmente dice este pasaje también que son servidores de Dios para que nosotros estemos tranquilos, porque no en vano lleva la espada. Dios le da la espada de la retribución a los gobiernos para que la usen en contra de los malos. Por eso es importante que un delincuente sea castigado y que los delitos que haya cometido sean proporcionados a lo que él cometió y que el gobierno no le dé a un violador, por ejemplo, 5 años de cárcel o 10 años de cárcel, ¿verdad? Un violador, sobre todo de criaturas menores de edad, por lo menos 30, 40, 50 años, porque de acuerdo al delito tiene que ser la proporción del castigo. Entonces, esta es la razón, Salem, por la cual Dios ha establecido también las autoridades. Sí, este pasaje que usted acaba de mencionar, Romanos 13:1, creo que ha sido uno de los versículos más polémicos en toda la historia. Ha sido utilizado en la corte por apologistas incluso, y creo que está en el mismo pueblo de Hitler en Alemania y en la Revolución Americana, para justificar la obediencia y la lealtad a los gobiernos y a las políticas gubernamentales. Me da mucho gusto ahorita que mencionó también y que aclaró el pasaje en cuanto a la sujeción, porque mucha gente se pregunta, ¿y qué hay de los gobiernos totalitarios y autoritarios? Esto significa que Dios instituyó a un Hitler, un Stalin, un Saddam Hussein, al mismo emperador Nero en la antigua Roma, que fue responsable de persecuciones. Entonces, no necesariamente es que Dios los haya instituido, sino que reconoce su existencia más bien. Lo permite. Y lo permite y los usa muchas veces como agentes para efectuar el orden en el mundo. Exactamente. Y pues claro que hay muchas veces donde pues Dios sí puede intervenir directamente, ¿no? Como lo hizo con el rey de Persia, Ciro, como usted recordará, cuando Dios lo utilizó para conquistar a Babilonia y cautivar a los judíos. Entonces creo que es muy importante que usted haya aclarado este punto. Y creo que también quería mencionar la palabra que es muy clave en someterse en este versículo,
que puede diferenciar un poquito a la palabra obediencia. Uno, por ejemplo, puede estar sujeto a sus autoridades sin la obligación de algunos cumplimientos. O sea, una desobediencia civil puede ser permitida cuando las leyes del hombre no están en acuerdo con las leyes de Dios, como muy sabiamente fue dicho por Martin Luther King en los movimientos de derechos civiles, ¿verdad? Contra su lucha contra la segregación, que pues cuando una ley justa es el código hecho por el hombre que cuadra con las leyes de Dios, y una ley injusta es un código del hombre que no está en armonía con las leyes morales de Dios. Perfectamente bien. Entonces creo que es muy importante, todo esto se reduce a no sacar los versículos de su contexto, porque puede ser un arma de dos filos y se puede interpretar de diferentes maneras, ¿verdad? Creo que en el centro de esta pericopa, por decirlo así, se encuentra la afirmación de Pablo, sí, diciéndonos que nos sometamos a nuestros gobiernos, pero encontramos en otros contextos donde se nos otorga a nosotros una voz y una libertad para recordarles a nuestros gobernantes de quién es el poder, de quién realmente ejercen y pues a quién deben de rendirle cuentas. Ahí es cuando precisamente tú lo acabas de dar, el punto clave, ¿verdad? La objetividad en este punto, porque es importante también saber que esta obediencia no llega a ser esclavos, porque Dios ha establecido 3 instituciones principales, que es, número 1, la familia. Es la primera institución que Dios estableció. Número 2, la iglesia, donde se reúne la familia. Y número 3, el gobierno. Entonces, la familia es lo más importante para Dios. Y el gobierno tiene que proteger a la familia. Y fue lo que cuando le preguntaban a Jesús, ¿de quién es esta imagen que está en esta moneda? Queriendo tratar de tropezar a Jesús y que él contestara, ¿verdad? No, pues es del gobierno, y creían que iba a decir, no, pues hay que obedecer al gobierno. Y Jesús dijo, ¿qué dice la imagen? El César, ok, al César denle lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Entonces, esto es importante lo que acabas de mencionar, porque el gobierno no tiene ninguna jurisdicción dentro de la familia y no tiene que meterse con la iglesia tampoco. Si los gobiernos entendieran que podemos unirnos y la iglesia o los cristianos estamos puestos por Dios para ayudar al gobierno, para poder ayudarle a desarrollar y a legislar leyes más viables y más sanas éticamente y moralmente, los gobiernos no tendrían por qué sufrir como están sufriendo. Pero ahora vemos nosotros que se ha violado y el gobierno se ha metido, quiere tratar de meterse al grado que quieren educar a nuestros hijos. Imaginémonos nada más. Y la educación de nuestros hijos nos pertenece a nosotros, los ciudadanos, nunca jamás al gobierno. Sí, 100%. Y tengo una pregunta muy interesante. ¿Deben los gobiernos involucrarse en las guerras o bajo qué circunstancias, es justificable que un gobierno participe en guerra? Bueno, aquí hay esta pregunta tiene bastante material para desarrollarse, porque se ha abusado, como tú lo acabas de mencionar con mucha sabiduría lo acabas de decir, ¿cómo podemos sacar de contexto muchos versículos de la Biblia y torcerlos sin darnos cuenta, ¿verdad?, de que tenemos que comprender claramente el contexto para entender lo que Dios nos está diciendo? Y aquí aplicamos lo que tú acabas de decir. Un ejemplo, en Éxodo capítulo 20, versículo 13, dice, no matarás. Entonces, esto se hace de una forma ya ligera, superficial. No, jamás un cristiano puede matar a nadie, sin saber que en el original hebreo hay 2 palabras para matar, y una es matar y la otra es asesinar. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Porque cuando tenemos nosotros esta diferencia, vemos que la palabra asesinar es la palabra hebrea rat saj, así como suena, que significa con premeditación, alevosía, ventaja y por venganza. Esto es asesinar. Pero Dios permite matar, que es la palabra araj, con H al principio, que es justificadamente. ¿Cuándo puede un cristiano o una persona no ser acusada de asesino? Cuando es en defensa propia, cuando es en defensa de terceras personas y cuando es en la guerra o por accidente. Entonces, si yo soy cristiano y soy capitán del ejército, o soy coronel, o soy general, y mi país es atacado injustificadamente por un país agresor, yo tengo
delante de Dios mi conciencia limpia de defender mi país me manda a la guerra y yo puedo matar, porque no estoy asesinando, estoy matando. Entonces, es a lo que se refería Moisés cuando dice no matarás, con premeditación, alevosía, ventaja o por venganza. Es cuando eso es lo que prohíbe Dios. Entonces tenemos que entender claramente el contexto para que podamos como cristianos saber qué utilizar y qué no utilizar, en qué forma estamos pecando contra Dios y cuándo no estamos pecando contra Dios. Sí, además de que esta distinción entre estas dos palabras, creo que es muy importante, usted también que la acaba de aclarar, pues también son dos figuras jurídicas muy distintas y por ende tienen también un castigo de pena muy diferente, como acaba de mencionar, el asesinato es cuando involucra o cuando procede de una alevosía, enseñamiento o recompensa, y es cuando el autor le quita la vida a una persona de una manera deliberada, ¿verdad? Y malintencionada. Pero volviendo al tema de las guerras, que se justifican cuando tienen un suficiente peso moral, bien, se podría decir así, porque claro, hay diferentes razones por cuales los países entran en guerra, ya sea por ocupar territorio, como lo estamos viendo actualmente en Rusia con Ucrania, por acceder o controlar recursos, para imponer un dominio, cambiar regímenes o un cambio político, como fue parcialmente el caso de la guerra de Irak, de parte de Estados Unidos, quien quiso democratizar al país, algunas veces también para resistir una invasión, un ataque, muchas veces de manera preventiva, como fue en la Guerra de los 6 días, 1967, entre otras situaciones diferentes, ¿verdad? También tenemos, hace algunos días también estamos conversando, que me parece también muy relevante, la teoría de la guerra justa, que tiene el propósito de asegurar también que una guerra sea moralmente justificable bajo una serie de criterios, siendo que debe establecerse con la intención de implementar una paz justa, debe de ser defensiva, debe de ser emprendida por un líder competente, claro, debe de tener posibilidades razonables de éxito, entre otras razones, ¿verdad? Y el sociólogo alemán Hans Paers, que creo que usted también está familiarizado con él, trabajó en la Primera Guerra con Estados Unidos. Él hizo 3 distinciones entre 3 guerras: la guerra absoluta, que busca la completa aniquilación, sin regularización, la guerra... Que sería injusta. Exactamente, la guerra instrumental, que busca acceder o controlar recursos, y la guerra agnóstica, que busca meramente el poder y la gloria. También fue adoptada en la antigua Grecia, en el antiguo Egipto y también el Imperio Romano, conocida como Bellum Iestum en el latín, y también fue adoptado en la Primera Guerra Mundial, después por la Liga de Naciones, conocida hoy como las Naciones Unidas, y la aplicaron también en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Civil de España, y en la Guerra Fría incluso. Entonces creo que volvemos a nuestro punto central de cuándo es moralmente justificable entrar en guerras. Dios mismo en Deuteronomio, el libro de Deuteronomio capítulo 20, versículo 1, vemos que Dios mismo permite las guerras de lo que tú estás mencionando, justificadas. Dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo. O sea, el Dios mismo mandaba a Israel a la guerra. Como usted acaba de mencionar ahorita, eran guerras justificadas. Esto es muy importante también para que la gente que está escuchando este programa pueda entender, ¿verdad? Es exactamente como la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hubiera pasado si Estados Unidos no se junta con Rusia, no se junta con Inglaterra, no se junta con Canadá para sacar a Hitler y para acabar con el nazismo? ¿Qué hubiera pasado? Entonces, era una guerra, aquí tenemos otro ejemplo, justificada. Entonces, hay guerras justificadas, tenemos que entender esto, porque no todas las guerras son malas. Por la naturaleza humana y la pecaminosidad, tiene que haber guerras donde países tienen que enviar a sus soldados para poder detener la maldad de otros dictadores. Claro, y creo que también la Biblia no sé usted si nos pueda responder, si hay algunas indicaciones. Llevamos aproximadamente 77 años de paz internacional desde la Segunda Guerra Mundial.
¿Qué nos dice la Biblia de una posible tercera guerra mundial próximamente? Y está el mundo de la proliferación nuclear, que contamos actualmente con 9 países, me parece, con armas nucleares. ¿Está aumentando esto las posibilidades de guerra? Definitivamente, Jesús dijo claramente en Mateo 24, hablando de las señales que habría en la última generación. Habrá guerras y rumores de guerras, se levantará nación contra nación y pueblo contra pueblo, pestes, hambres, terremotos, y será el principio de los dolores. Ahora, siempre ha habido guerras. De acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz en Estocolmo, Suecia, dicen que de los 6,000 años de historia que llevamos, solamente han habido 25 años de paz. Imaginémonos, 25 años de paz en 6,000 años de historia. O sea, el ser humano ha vivido enfrascado desde que Caín mató a Abel, como tú lo mencionaste al principio, en guerras tras guerras tras guerras. Pero la Biblia dice claramente que el mundo se está dirigiendo de una forma vertiginosa y precipitada a una tercera guerra mundial. Esta guerra con Ucrania y con Rusia no es la tercera guerra mundial, faltan 3 o 4 guerras todavía antes de que finalicemos la historia humana con lo que se llama la guerra del Armagedón, que es en el capítulo 16 del libro del Apocalipsis, nos menciona claramente que entonces el sexto ángel, esto fue en la sexta copa, derrama su copa sobre el río Éufrates para que se seque y estuviera preparado el camino a los reyes del oriente. Esto fue escrito en Salem hace 2000 años. O sea, en la guerra del Armagedón, China va a sobrevivir, Rusia va a sobrevivir, Irán, Irak, Siria y naciones del norte de África y parte de Europa. Cuando el anticristo surja y levante la última confederación de naciones, estas son las naciones que van a sobrevivir antes de la venida de Jesucristo, de la segunda venida de Jesucristo. Entonces la tercera guerra mundial, todavía nosotros no vamos a estar aquí, gracias a Dios, ¿verdad? Pero se llama la batalla del Armagedón. Pues muchas gracias, doctor, por todas estas clarificaciones de estas grandes dudas. Yo he aprendido muchísimo el día de hoy, estoy segura que todos los que nos están acompañando también. Gracias por esta conversación tan fructífera y tan significativa. Quisiera concluir esta entrevista con una frase que escuché de usted en una predicación no hace mucho que me bendijo a mí en lo personal, que dice: la presencia de una batalla no significa la ausencia de Dios en la guerra. Y creo que esto pues debe de darnos mucha esperanza en nuestros corazones al saber de que pues Dios no nos prometió una vida libre de aflicciones, pero Claro. sí nos prometió no enfrentarlas solos, ¿verdad? Así es. Entonces, pues muchas gracias, doctor, nuevamente por su tiempo, por estar aquí con nosotros. ¿Algún comentario final que quisiera agregar para todos los que nos acompañan? Sí, yo quisiera recordar a toda la gente que nos está escuchando y viendo que hay otra guerra más importante que tenemos que librar, y es la guerra contra nosotros mismos. Como dijo un gran filósofo, el hombre es el lobo del hombre. Entonces estamos tratando de evitar guerras cuando el ser humano está viviendo una guerra interna. Entonces, si no nos vencemos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a poder vencer a otras naciones? Entonces, esta es la paradoja más triste del ser humano. Tenemos que luchar contra esta naturaleza pecaminosa. Jesús vino y muriendo en la cruz, abrió sus brazos, dio su sangre para que comprendiéramos que no podemos, por la debilidad histórica con la que hemos nacido, desde nuestros padres Adán y Eva, poder ayudarnos a nosotros mismos. Esta es la razón de las guerras. Dice Santiago capítulo 4, ¿de dónde vienen las guerras? No es de las pasiones que combaten dentro de ustedes. ¿Por qué? Porque hay codicia, hay ambición en el ser humano por tratar de abarcar más, conquistar. Hola, muy bienvenidos nuevamente a nuestro programa Grandes Interrogantes. Hoy estaremos tocando un tema muy relevante a uno de nuestros previos programas titulados La futura economía mundial, que está disponible. Si no tuviste la oportunidad de escucharlo, está en nuestra plataforma vidanuevaparelmundo.plus, entre otros programas muy interesantes. Y pues bien, no cabe duda que la invasión rusa sobre Ucrania ha despertado grandes interrogantes alrededor de todo el mundo, pues la Biblia profetiza una nueva invasión, pero ahora contra la nación de Israel.
¿Cuándo se estará llevando a cabo esta invasión y qué naciones estarán uniéndose con Rusia? Para ello tenemos el gusto y el honor de tener nuevamente con nosotros al doctor Armando Alducin, quien estará contestando algunas de estas preguntas. Doctor, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Alem. Pues es un gusto estar continuamente en este programa de grandes interrogantes, porque realmente hay una ignorancia impresionante alrededor del mundo acerca de todos los eventos que están sucediéndose. Ahora sí, a cada semana estamos escuchando algo nuevo, ¿verdad? Y ahora este tema que vamos a abordar, pues me parece de bastante trascendencia. Sí, es correcto, doctor. Para darle comienzo a esta entrevista, podemos empezar con una pregunta sobre qué relación tiene o qué relación puede haber entre la invasión de Ucrania y la profecía de Ezequiel 38. Pues qué buena pregunta. Realmente, ahora que el presidente de Rusia, Putin, ha invadido Ucrania, inmediatamente todos los ojos de los estudiantes de la Biblia se han vuelto hacia la nación de Israel, porque sabemos que el foco principal de todas las profecías bíblicas es la nación de Israel, y además que la Biblia termina precisamente con una de estas invasiones en contra de Israel. Entonces no es coincidencia que se haya llevado a cabo esta invasión del presidente Putin sobre la nación de Israel, porque hay bastantes conexiones. En primer lugar, sabemos que Estados Unidos de Norteamérica se unió con la OTAN y con la Unión Europea para tratar de hacer demandas económicas y sanciones económicas contra Rusia, para que de alguna manera pudieran frenar a Putin sobre esta invasión. Sin embargo, a través de todas estas semanas y días que han transcurrido, nos hemos dado cuenta que estas demandas que se hicieron, las sanciones económicas, no han tenido el resultado que tanto los Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea pensaban tener. Ha sido contraproducente, Salem, completamente. ¿Por qué? Bueno, veamos. En el momento en el que Putin sabe que estas sanciones son contra él, inmediatamente él tiene el control del gas sobre el 65% aproximadamente de las naciones europeas. Y además el conducto que se llama gasoducto Nord Stream 1 y Nord Stream 2, que se suspendió, Alemania lo distribuye, o sea, Rusia envía el gas y Alemania es la nación que se encarga en distribuir el gas en la mayor parte de las naciones de Europa. Entonces, una vez que Alemania supo esto de que había sanciones económicas, mandó en la primera semana mensajes a las naciones europeas, principalmente al presidente de la Unión Europea, de que no contribuyeran con esto, que no se metieran en bloquear los bancos, ni tampoco el SWIFT, que es el medio de transacciones económicas internacionales que se usa para transferencias actualmente en el mundo. Pero pasó el tiempo y la presión contra Alemania vino más grande y renunció Angelita Merkel, que era la antigua primer ministro. Entró este otro hombre, Scholz, que es uno de los más ejecutivos importantes de Alemania, diciendo que Alemania no podía mantenerse a un lado de estas sanciones. Entonces, de alguna manera, ya comenzaron Alemania a aceptar de que podían mandar algo de armamento a Ucrania, la Unión Europea también, y también la OTAN, Estados Unidos. Ya este conflicto se ha incendiado porque ahora Putin se ha dado cuenta de que este armamento que se encuentra ahorita en Ucrania pueden meter misiles nucleares, que esta es toda la razón de la invasión. Cuando Putin escuchó que ya la OTAN estaba extendiéndose al nororiente, que son Lituania, Estonia, Latvia, Finlandia, las naciones que están casi con frontera de Rusia, y que la OTAN estaba a punto ya de hacer que Ucrania se volviera realmente miembro de la OTAN, fue lo que puso los nervios de punta a Putin. Ahora bien, dada esta circunstancia, ¿qué es lo que está haciendo ahora Estados Unidos? Porque al cerrar el gas, Putin está buscando ahora petróleo en Irán y en Venezuela. Increíble. Entonces están recurriendo al gas de petróleo de Venezuela y de Irán para poder suplir el gas, y lo mismo muchas naciones europeas. Además que se prohibió la Unión Europea de que las naciones no compraran el petróleo en rublos, sino que lo continuaran comprando en dólares.
pero muchas naciones europeas se han rebelado contra esta misión o este mandato de la Unión Europea y están comprando el petróleo en rublos. Y la relación que existe, para concretar tu pregunta, es la siguiente. Es muy interesante que la Biblia profetice que el anticristo va a tener una confederación política de 5 naciones de Europa y 5 naciones del Medio Oriente. Esta confederación política va a tener que llevarse a cabo porque precisamente esta invasión a Ucrania ha puesto en alerta a Europa que no pueden prescindir del petróleo. Y el 65% de las reservas petroleras del mundo se encuentran debajo de Irak, debajo de Irán y debajo de Siria. Entonces el petróleo es una manzana de la discordia importante en el Medio Oriente. Entonces es interesante que ahora Europa va a tener que recurrir al Medio Oriente, tal como la Biblia lo profetizó. O sea, ¿por qué esta unión de 5 naciones de Europa y 5 del Medio Oriente? Ahora comenzamos a entenderlo. Estos eventos que están sucediéndose, el Espíritu Santo nos ayuda para que podamos ver en la Biblia la conexión que existe entre lo que sucede en el mundo y lo que se profetizó hace más de 2600 años. Así es muy interesante todo lo que está sucediendo, es como un rompecabezas que se está armando cada vez más. Y doctor, la Biblia hace referencia a 2 nombres de Gog y Magog. ¿Nos puede explicar un poco sobre de dónde surgen estos nombres? Claro. Es interesante también que en la Biblia no encontramos nombres de las naciones que actualmente se mencionan con el nombre que conocemos. A excepción de Persia, por ejemplo, en el versículo 5 de Ezequiel 38, que es una de las naciones que se van a unir a Rusia, Persia le cambió el nombre a Irán, a la República de Irán, la República de Irán en 1935. En 1979 le cambió el nombre a la República Islámica de Irán. Pero las demás naciones que vamos a encontrar como Magog, Mesec y Tubal, no podemos saber dónde se encuentran a menos que la Biblia nos delineara o nos mostrara la región geográfica. Entonces podemos ubicar muchas naciones en la Biblia, no por el nombre, sino por la región geográfica. Por ejemplo, esta invasión comienza diciendo que será un hombre llamado, un título de una persona llamada Rosh o príncipe soberano. Esta palabra Rosh, de ahí se derivó el nombre de Rusia. Y es interesante que se le llama, que está al frente de Gog y Magog. Y Magog es una zona geográfica que abarca toda la zona del Mar Caspio y del Mar Muerto a las orillas de Rusia y que son exactamente el lugar donde las 15 repúblicas que se dividieron en 1991, cuando cayó el comunismo, se aislaron de Rusia. Estamos hablando de que estas 15 repúblicas formaban el 30% del territorio de la antigua Unión Soviética o la Unión Soviética de Repúblicas Socialistas. Entonces, toda esta zona de Magog comprende esto y, más interesante, involucra a Ucrania. O sea, Ucrania se encuentra dentro de la zona de los magogitas, que descendieron de los escitas, eran tribus, y después vinieron los godos y después los germanos, que fundaron también Alemania. Entonces, podemos saber claramente que geográficamente Rusia es la nación que va a dirigir esta invasión, principalmente por el nombre de Magog. Tenemos también en el versículo 5 del capítulo 38 de Ezequiel el nombre de Persia, que es Irán, Cus y Fut, que en el libro del Génesis, capítulo 10, fueron los hijos de Cam, uno de los hijos de Noé. Y los camitas fundaron todo lo que es el continente africano, los jafetitas todo el continente anglosajón, que es Europa, y los semitas fundaron el Medio Oriente y la Euroasia, que son realmente los asiáticos. Entonces, Cus y Fut aparecen como hijos en Génesis 10, los ubicamos rápidamente en la Biblia, de Cam, que fundó el continente africano. Y nos damos cuenta que Cus y Fut son parte de lo que es actualmente Sudán, Etiopía y Libia, o sea, la franja de naciones que se encuentran al norte de África. Esto es interesante porque cuando venga esta invasión, los rusos serán los únicos no islámicos, no musulmanes,
Y toda la alianza de las naciones que se van a unir a Rusia son los musulmanes. Y la pregunta es, oye, pero en esta invasión futura que va a tener próximamente el lugar, ¿por qué las naciones árabes no están involucradas? ¿Dónde están? Porque es el primer círculo de enemigos que tiene Israel. Bueno, es que el Salmo 83 nos muestra que antes de esta invasión se viene un ataque contra Israel de las naciones árabes. Y el segundo círculo alrededor de Israel son las naciones musulmanas. Y también es interesante que ahora Putin haya hecho alianza con la mayor parte de las naciones musulmanas porque tienen miedo tanto de Estados Unidos como de Israel. Entonces tenemos ya a Irán, tenemos a Sudán y las naciones del norte de África, y luego tenemos a Gomer en el versículo 6. Y Gomer, pues realmente de acuerdo a los rabinos judíos, como en el Mishnah, en el Talmud, están de acuerdo que Gomer es la Alemania actual. Y si es Alemania, entonces involucra que Alemania, como estamos viendo actualmente, va a formar parte de Rusia. Y ya estamos dándonos cuenta que finalmente Alemania no quiere quedarse aislada de distribuir el gas y de convertirse en la nación número 1 de la Unión Europea. Entonces, estas son las naciones, y finalmente Togarma, que dice el versículo 6, y la casa de Togarma. Togarma es actualmente Turquía y Armenia, que son dos naciones casi juntas, y es interesante que ahí en Armenia, junto a Turquía, descendió el arca de Noé. Cuando el mundo acabó en el mundo antiguo, capítulo 7 y 8 de Génesis, el arca de Noé descendió en lo que es ahorita Armenia, o en los montes del Ararat. Y esto es muy interesante también porque abarca todo el territorio que se conoce en la Biblia como Togarma. Así que estamos hablando que Turquía y Armenia formarán parte también de la invasión rusa en contra de Israel. Wow, entonces todas estas naciones que acaba de mencionar, que previenen de la Biblia directamente, son las naciones que estarán aliadas directamente con Rusia tras esta invasión. Exactamente, son las naciones aliadas a Rusia, y Rusia será el líder, y casi hay bastantes probabilidades de que Putin sea realmente el Gog que se mencionó hace 2600 años. Porque desde que entró Putin en el siglo XXI que nos encontramos, ¿verdad? Ha tenido la idea de volver a restaurar las naciones que se separaron en la caída del comunismo, y ha sido el deseo de su corazón. Entonces hay muchísimas probabilidades, sin caer en un dogmatismo que es él, pero hay un 80% de probabilidades que sea Putin el Gog de la Biblia. Wow, hay un proverbio antiguo que dice: el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y creo que es muy relevante a esto porque justo como usted mencionaba, tras la invasión en Ucrania estamos viendo casualmente que todas estas naciones, Rusia junto con Irán, junto con la India, junto con China, están empezando a formar una alianza, ¿verdad? Pues que tienen un enemigo en común, que es el Occidente. Entonces, pues todo esto se está empezando a descifrar cada vez más. ¿Y cómo sabemos que esta invasión va a ser dirigida por Rusia? Porque, como sabemos, la invasión rusa sobre Ucrania, pues tuvo el propósito de ocupar territorio y pues prevenir que Ucrania no formara parte de la OTAN, entre otras razones. Pero ¿qué propósito tiene esta invasión sobre la nación de Israel? ¿Qué objetivo tiene o qué intereses tiene Rusia en Israel? Porque se dice que también hay una gran población rusa actualmente en Israel que huyó desde la Unión Soviética, desde la disolución de la Unión Soviética. Entonces, ¿qué intereses o qué objetivos pudiera tener Rusia junto con otras de estas naciones que usted acaba de mencionar sobre la nación de Israel? Para que ya no tengamos ninguna duda de que los magogitas es la zona geográfica de Rusia, y para nuestro público respetable que nos escucha y ve en estos programas, podemos decir claramente que es Rusia, porque en Ezequiel 38, versículo 6, dice lo siguiente: Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. La palabra confines del norte es la frase hebrea Yereka Sapoun, que significa en lo más remoto del norte. Ahora,
Si agarramos una regla en un mapa geográfico, yo los invito a cualquiera que hagan esto, y ponemos Jerusalén y una regla hacia el norte va a llegar exactamente a Moscú. No hay nada más arriba de Rusia que Moscú, que Rusia. Entonces, claramente la Biblia nos muestra la región geográfica de donde vendrá la invasión y no hay ningún lugar a dudas de que sea Rusia. Ahora bien, para contestar tu segunda pregunta, ¿qué propósitos tendrá esta invasión? Bueno, sabemos que, por ejemplo, el Mar Muerto tiene más de 7,000 millones de valor en elementos como el azufre, el sodio, etcétera, etcétera, que es un tesoro impresionante que hay ahí en el Mar Muerto. Y aparte el petróleo, que posiblemente se va a descubrir en estos meses, petróleo en Israel. Pero más que cualquier otra cosa de valor, dice aquí en el versículo 11 del capítulo 38 de Ezequiel, dirás, le dice Dios a Gog, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos. Esta palabra despojos, shalal, en el hebreo, se usaba en el antiguo hebreo y los antiguos judíos para el botín. O sea, siempre que una ciudad era conquistada, el botín, o sea, todos los tesoros que incluía ganado, mujeres, oro, plata, se repartía entre los soldados y entre el rey de la ciudad que conquistaron. Entonces, vemos nosotros que este botín puede ser el petróleo, pero puede ser también el ganado y las posesiones que Israel tiene, al contrario de todas las naciones árabes alrededor, que se encuentra en un estado paupérrimo económicamente. Pero yo pienso, una opinión personal, que va a ser lo más importante, que Rusia desde hace muchos años, desde que Putin tomó el poder, tiene interés en conquistar el Medio Oriente. O sea, ahorita primero tiene que conquistar las naciones que están al sur y que fueron quitadas en la caída del comunismo, y ahora que la recupere, en los cuales está Ucrania como punto estratégico, va a tener que voltearse al Medio Oriente, porque el Medio Oriente es el centro y la manzana de la discordia con la nación de Israel. Ahora bien, si Putin y Rusia realmente quieren conquistar el mundo, necesitan conquistar el Medio Oriente, porque el Medio Oriente es Israel, la única ciudad democrática de todas las naciones árabes. Y ninguna nación árabe está contenta todavía. Bueno, hay algunas que ya se están uniendo a Israel, pero Irán principalmente y los grupos terroristas quieren la aniquilación de Israel. Y entonces Putin, si llega a conquistar ahorita a Estados Unidos, que es lo más probable, y el control de Europa, se va a venir contra el Medio Oriente. Wow, es súper interesante porque Israel, se dice que en toda la historia nunca ha sido Israel quien ataque primeramente, ¿verdad? Siempre ha sido pues víctima, por decirlo así, de recibir, y muchas veces de manera, preventiva. Doctor, nuestra última pregunta, ¿tenemos algunas indicaciones de cuándo se llevará a cabo esta invasión? Muy interesante. Hay algunos puntos aquí en esta descripción, en estos capítulos de la Biblia, porque el cuándo es la pregunta más importante y la más controversial. Se han dado como 2 o 3 opiniones, que puede ser antes de la tribulación, a la mitad de la tribulación o al final de la tribulación. Inclusive se ha propuesto que también puede ser la invasión durante los primeros 7 años del milenio. Sin embargo, en el capítulo 39 de Ezequiel, dice el versículo 9, que cuando ya se han destruido los ejércitos de una forma sobrenatural por Dios ahí en Israel, los moradores de las ciudades van a salir y encender y quemar las armas, los escudos, los arcos, las saetas, y los quemarán por 7 años. Entonces, no podemos descartar ni hacer a un lado estos 7 años. Si queremos saber cuándo va a ser esta invasión, no puede ser en la tribulación, porque los 7 años de la tribulación van a ser de persecución. Los 3 años primero, 3 años y medio, el anticristo va a hacer un pacto de paz, van a reconstruir su templo, pero después viola el templo, Mateo 24:15, y comienza a perseguir a todos los judíos. Entonces es imposible que bajo una persecución estén quemando las armas durante 7 años. Y además dice aquí, más adelante en el versículo
12, y la casa de Israel estará enterrando los cadáveres por 7 meses para limpiar la tierra. Los enterrará todo el pueblo de la tierra y al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. Esto es interesante porque nos damos cuenta que esta guerra va a ser de carácter nuclear. Entonces va a tomar 7 meses a los habitantes que sobrevivan en Israel de estar limpiando y enterrando los cadáveres. ¿Por qué? Para que no contaminen, por la radiación que va a cubrir casi todo el área del Medio Oriente. Entonces, yo pienso que la posición más acertada y más adecuada de cuándo va a ser esta guerra va a ser antes de la tribulación. ¿Qué te estoy diciendo? Que va a ser tal vez en 1 o 2 años o 3 años. Vamos a ver que Putin va a ganar esta guerra con Ucrania, Estados Unidos va a pasar a segundo o tercer término, Europa se va a tener que rendir forzosamente a Putin por la cuestión del gas y el petróleo, el trigo y todo lo que provee Ucrania y Rusia, y entonces Putin ya va a poder volverse en contra de Israel, a través, como lo hemos visto, de las naciones musulmanas. Entonces esperemos próximamente que Putin, ¿verdad?, voltee sus cañones hacia la nación de Israel. Es increíble cómo estamos, los tiempos tan interesantes, ¿verdad?, que estamos viviendo de tanta incertidumbre. Creo que todo esto nos enseña pues a mantenernos alerta y atentos a estos eventos tan críticos que se están desenvolviendo rápidamente, pero sobre todo a mantener nuestros ojos en Dios, nuestra fe, nuestra esperanza puesta siempre en Él. Doctor, ¿algún comentario final que quisiera agregar? Pues que en estos tiempos un mundo tan desequilibrado en el que estamos viviendo, un mundo completamente desarticulado, un mundo incierto, donde ya no sabemos qué va a pasar mañana, si hay guerra nuclear, si no hay guerra nuclear, que el petróleo, que ahora viene una inflación impresionante, una hambruna por falta de trigo, porque pues Rusia y Ucrania proveen casi el 30-40% del grano mundial a las naciones, etcétera, etcétera. ¿Qué debemos hacer? En medio de todo esto, Jesucristo en el capítulo 14 de Juan, dijo estas palabras: no se turbe vuestro corazón. Entonces, el primer mandamiento que debemos de tener es que esa paz que Cristo ha traído a nuestra vida, cuando lo aceptamos como nuestro Señor, no permitamos que ningún evento externo del mundo, de todo lo que está incendiándose y derrumbándose, entre a nuestra vida interior y nos quite la paz. Y esta paz es la que debe gobernarnos continuamente para que podamos tener la seguridad que yo le decía el otro día a mi esposa. Yo casi antes de acostarme estoy pensando en que soy un pollito. Porque en el Salmo 91, ¿verdad?, dice la Biblia: escóndenos bajo tus alas como la gallina a los pollitos. Y antes de acostarme estoy ya tomando ahora sí que la decisión, antes de cerrar los ojos: Señor, aquí está tu pollito, estoy bajo tus alas, tú me cuidas, nos va a cuidar a todos, somos tu familia, no tengo por qué preocuparme ni pensar nada, porque estamos seguros y nunca nos dejarás ni nos abandonarás. Entonces mi consejo es: no tengamos miedo. Recordemos quién es nuestro Señor, quién es nuestro Salvador, quién es el Rey Todopoderoso que creó el universo, y recordemos que en Jesucristo, en esa cruz, dio su vida por nosotros para que pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Amén. Muchas gracias, doctor, nuevamente. Muchas gracias a todos los que nos escuchan en este día. Los esperamos aquí nuevamente en Grandes Interrogantes. Que Dios los bendiga y tengan mucha paz.